Ya, lo que vamos a empezar a ver ahora es principalmente áreas, volúmenes entre regiones definidos a través de diferentes funciones, etcétera. Vamos a ver un poco de los métodos para calcular volumen, como el método de los discos, de los cajetes cilíndricos, etcétera. Y vamos a partir con lo más fácil, o sea, con lo que se supone que es más fácil, que es el área entre funciones. Entonces, primer ejercicio, tenemos que R es la región que está sombreada. Determina en términos de F y G, que en este caso son funciones genéricas, si se dan cuenta no tenemos nada en particular, las integrales que permiten calcular el área. Ojo, no vamos a perder el tiempo intentando saber cuánto es el valor de la integral, porque nos dicen que planteemos la integral, ¿ya? Porque de repente ha pasado, yo he visto que en controles no tienen información para calcular integrales y lo intentan hacer igual, y obviamente no resulta. Entonces tienen que leer bien la pregunta, en este caso nos piden plantear la integral que representa el área. Entonces, ¿cómo representaríamos nosotros entonces el área de la región R? Si nos damos cuenta, vamos a tener que calcular cuántas integrales, según lo que están viendo aquí. ¿Cuántas integrales creen que hay que calcular? 3, 2 para cada borde y para el centro. Exactamente, entonces vamos a tener finalmente 3 integrales. La integral 1, la integral 2 y la integral 3. ¿Y por qué tienen que ser 3? No es necesariamente porque el dibujo se vea de esta manera, sino porque si nos damos cuenta, aquí por ejemplo, tengo la función verde y la roja, luego voy a tener que hacer otra integral sí o sí para lo que está en medio de la función azul y la roja, y por último de nuevo entre el verde y el rojo. Ya. ¿Por qué no es posible decir, no sé, que esta es igual a esta? Porque nosotros no sabemos cuánto es el valor de esta, de esta función. Si supiésemos que es una función simétrica, por ejemplo una cuadrática, entonces quizás yo no debería calcularla 2 veces y decir que es 2 veces ese espacio. Pero eso solo lo puedo hacer si es que conozco las funciones. Si no conozco las funciones, por más simétrico que se vea el dibujo, yo no puedo asumir nada, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener que calcular 3 integrales. Vamos con la primera integral. ¿Entre qué valores se mueve la primera integral? La integral 1. X se mueve entre 2 y 3. ¿Mm? Ahí estoy. Sí, súper. ¿Y cuál va a ser la función que va adentro? O sea, ¿cuál es la función que representa este espacio de aquí? Si nos damos cuenta, ese espacio está representado por la función de arriba menos la función de abajo. Si fuese solo la función de arriba, entonces estaríamos considerando todo ese espacio. Por lo tanto, tomo la otra y la tengo que restar. Entonces, si resto, ahí recién me queda este espacio aquí. Por lo tanto, la primera parte sombreada, que es 1, se representa como g de x, que es la función que pasa por arriba, menos 2. ¿Por qué? Porque esta función, la roja, vale 2. Esa sería entonces nuestra primera integral que representa el 1. Esto es 1. Más. ¿Cómo sería la segunda integral? La idea es que la vayan viendo ustedes. F de x menos 2. Super, f de x menos 2. ¿Y entre qué valores se mueve x? 3 y 8. 3 y 8. Perfecto. Para los y las que no lo ven, en este caso siempre vamos a ir desde el azul hasta la roja y por ende sé que tengo que a la que va por arriba, o sea, este f de x, restarle todo este pedazo de acá, que es la que va por abajo, que es 2.
Y hacemos lo mismo con el último espacio, me queda la integral entre 8 y 9, y ahora de nuevo de g de x menos 2 de x. ¿Dudas con esto? Con esta parte de aquí, sabemos que esta es la integral 2 y esta es la integral 3. El ejercicio consistía netamente en escribir esta integral. Vamos con el 2. Y ahora tenemos funciones reales. Dice, sea R la región del plano encerrada por el gráfico de la función 2x menos x cuadrado y el eje x, primero calculemos el área de la región. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? A pesar de que las funciones sean muy simples, dibujar, o bueno, graficar. Dibujar la región. Por más que ustedes se sepan de memoria esta función y se lo pueden imaginar, yo les recomiendo sí o sí dibujarlo. ¿Por qué? Porque probablemente se puedan equivocar en cuál va primero, cuál lo restó a cuál, y eso suele suceder, o toman mal la región que hay que graficar, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es sí o sí dibujar la región. Dibujando la región se vuelve mucho más simple. En este caso sabemos que va a estar acotada por el eje X, bueno, de hecho esta perfectamente podría estar por aquí, acá. Entonces, y 2x menos x cuadrado. Sabemos que en este caso esto es una parábola y va a ser una carita triste. Sabemos además que ¿cuáles son los puntos donde toca al eje X de esta? El 0 y 2. En 0 y 2. Sí, súper, el 0 y 2, entonces aquí tenemos el 0, por aquí voy a poner el 2, y es una carita triste, entonces debería verse más o menos así. ¿Sí? Esta sigue hacia abajo, pero en este caso solo nos va a importar esta parte de aquí, porque sabemos que además tiene que estar acotada por el eje X. Entonces lo que nos importa es esta región verde de acá, que se llama R. Esto lo voy a poner acá. R. Esa es la única región que nos importa. Bueno, y de hecho podemos calcular el vértice para tener más información, que en este caso sabemos que es 1. Entonces, ahora que ya tenemos la región, podemos pasar directamente a calcular el integral. ¿Cuál sería la integral que define el área de esta región? Este es 0, este es 2. La integral de 0 a 2 ¿Ya? ¿Y cuál es la función? de 2x menos x cuadrado por dx. Exactamente. Aquí de manera imaginaria, y lo voy a escribir solo para que quede claro, sabemos que este es cuando y es igual a 0, y este es cuando y es igual a x. 2x menos x cuadrado, ¿ya? Le voy a restar el 0 para que se vea, y entonces nos queda esa función de ahí. Esto es lo mismo que la integral entre 0 y 2 de esos 2x menos x cuadrado de x. ¿Y cuánto vale esta integral? Va a ser 2x cuadrado partido en 2 menos x a la 3 partido en 3. Voy a borrar estos de aquí, estos dos, porque se anulan. Y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Esto va a ser lo mismo que 4 menos, estoy evaluando el 2 primero, o sea, de hecho las otras partes me quedan 0. Entonces está bien, me queda 4 menos 8 tercios menos 0 menos 0. Es decir, eso es lo mismo que 4 tercios. ¿Dudas con esta parte? Con plantear las funciones, o sea, las integrales que me permiten calcular el área.
Vamos con el siguiente ejercicio que es un poquito más complejo. Vamos con la B. Nos dicen, determine un punto que vamos a llamar A, f de A. En el gráfico de f, o sea, de la función que ya tenemos escrita, la tenemos dibujada, de modo que la recta que une el origen con el punto divida la región R en dos regiones de igual área. Voy a hacer aquí de nuevo el dibujo de la función para dibujarle encima algunas cosas. Con esto mejor. Ahí. Entonces, sabemos que la región R se ve más o menos así. Y lo que me están diciendo es que yo encuentre el punto que divide la región exactamente en dos regiones de igual área, pero que la línea que se traza es desde el origen hacia el punto P. Entonces, para yo imaginar un poco mejor la situación, porque sé que es medio compleja, sabemos que hay un punto en cualquier parte de la región, que yo lo voy a fijar aquí, ¿ya? Voy a decir que ese es el punto A, f de A, y me están diciendo que existe una recta que une el origen con ese punto, esta recta de aquí le vamos a poner, tal que estas dos regiones, esta región que me quedó aquí y esta región que me quedó aquí, tengan exactamente igual área. Y me piden cuál es ese punto. Ya. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? ¿Alguien tiene una idea? Lo que queremos lograr es encontrar el punto tal que el área de la región 1 sea igual al área de la región 2. Y bueno, sabemos que entonces este punto de aquí va a ser A. Este es 0 y este es 2. Lo que podríamos hacer es intentar calcular estas áreas de aquí. Intentar calcular el área de la región 1 y el área de la región 2. Claramente me van a quedar parámetros entre medio, pero ahí vamos a ir viendo cómo podemos sacar esos parámetros para encontrar cuánto vale A y cuánto vale entonces este de A. El área 1. Vamos a sacar el área 1. Me quedaría como área de la región 1. Sería la integral entre qué valores, si yo quiero calcular el área de la región 1. De 0 a, ¿o no? Exactamente. Entonces me queda de 0 hasta A. ¿Y de qué funciones? Primero sé que sí o sí va a ir la roja por arriba, porque estoy viendo esta área. Entonces, en este sentido, sé que, ¿cuánto era esta función? Esta función es 2x menos x cuadrado. Entonces va a ser la resta entre 2x menos x cuadrado menos la recta verde. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? En que a esto le vamos a tener que restar la recta verde, o sea, toda esa parte de la función verde, para yo poder saber cuánto vale esa área. Entonces, ¿cómo podríamos sacar cuánto vale la recta verde? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a calcular cuánto vale, cuál es la ecuación de esa función. Es una línea recta. Calcular la pendiente. Exactamente, porque es una línea recta y tengo dos puntos. O sea, tengo la información suficiente para poder sacar cuánto es la ecuación de la recta y justamente es la pendiente. Sabemos que cualquier ecuación de la recta es mx más b. ¿Sí? Y que en este caso sabemos que b es 0 porque el punto en que toca la recta al eje y es 0.
Entonces solamente me falta calcular la pendiente. ¿Y cuánto es la pendiente de esa recta? Recordemos que siempre la pendiente la podemos calcular así. X2 menos X1. Entonces, en este caso en particular, y todo esto va a ir por X, porque esto es M. Entonces me queda f de A menos 0 dividido en A menos 0. Todo esto por M. Y sabemos que esto es igual. X, ¿o no, vale? ¿Cómo? Ah, sorry, sí. X. Esto de aquí es M. ¿Y cuánto vale f de A? Si yo ya sé cuánto es el valor de f, o sea, cuánto vale la función en ese punto. Sería 2a menos a cuadrado. Entonces finalmente me queda 2a menos a cuadrado dividido en a por x. Eso implica que la función finalmente vale 2 menos a por x. Entonces esa es la ecuación o la función que representa la recta verde. Entonces ya tengo todo para calcular cuánto vale el área de esa región. Sería esto menos 2 menos a por x, y todo esto va a ir respecto de x. Hoy se me juntó todo ahí. Voy a borrar esto porque esta parte ya la saben. Es el reemplazo de lo que está arriba. Y ya tengo lista entonces la región 1. La región 2 va a ser un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque en este caso la región 2 está compuesta por dos integrales. Si se dan cuenta, vamos a calcular una integral para toda esta área de aquí, hasta aquí, y luego vamos a tener que calcular otra integral para representar esta área de aquí. ¿Por qué? Porque se está moviendo entre dos funciones diferentes, como lo vimos en el ejercicio 1. Entonces, la primera integral también va a ir desde 0 hasta A, porque recorre todo este espacio de aquí, va a ir desde 0 hasta A. ¿Y cuánto van a ser las funciones que se restan dentro de esta integral? ¿Cuáles son las funciones que van acá adentro? Menos a por X. 2 menos a por x, y básicamente menos 0, pero no lo vamos a escribir ahora. Y esto de x. ¿Y cómo puedo escribir la segunda función? De A hasta 2. Y adentro. 2x menos x cuadrado. Exacto. 2x menos x cuadrado. Que son estas líneas amarillas que están pintadas ahí, que voy desde ahí hasta ahí. Y esto respecto de x. Y ahora básicamente ya tengo todo porque las puedo igualar y puedo encontrar cuánto va a ser el punto A. Pero antes voy a tener que calcular cuánto valen las integrales. Entonces, voy a seguir calculando aquí en la lista, voy a borrar esto. Y son integrales dentro de todo súper fáciles de calcular, son solamente las que tenemos que calcular en base al exponente. La primera integral, ¿cuánto nos queda? Esto sería igual a la integral. Y aquí podemos empezar a sacar términos semejantes. Si se dan cuenta es aquí cuadrado y aquí tenemos 2x. Entonces eso es lo mismo que la integral de ax menos x cuadrado de x. Esto está entre 0 y a. Y eso es lo mismo que la integral de ax cuadrado partido en 2 menos x a la 3 partido en 3, evaluado entre 0 y a. Al final las voy a evaluar.
¿Cómo me queda la integral de acá abajito? Les voy a dar un segundo para que calculen el valor de esta integral de aquí. Para que la hagan ustedes. Pueden sacar esto como una constante. Y finalmente lo único que van a tener que integrarle la primera es x. Entonces, me quedo. La integral 1, ¿cuánto les dio al final, evaluando y todo? ¿Alguien la sacó? Si evaluamos, nos da a la 3 dividido en 6. Eso ya es reduciendo todos los términos semejantes por si acaso, y sumando y restando. Y la de abajo nos queda algo un poquito más largo. Nos va a quedar 2 menos a por a cuadrado. Aquí me equivoqué, esta es entre 0 y a. Dividido en 2 más 4 Disculpa, tercios. ¿no ¿Sí? sería entre 0 y 2? O entre A y 2, perdón. ¿Cuál? No, nada. Me equivoqué. No, esa es el otro pedacito. El amarillo es entre A y 2. Y más a la 3 dividido en 3. Ahí nos quedarían entonces las dos. Por lo tanto, para sacarle el valor de A, ya lo único que tengo que hacer es igualarlas. Entonces, el final me quedaría que lo que debería cumplirse con el punto A es que a la 3 dividido en 6 está igual a 2 menos a por a al cuadrado dividido en 2. Me equivoqué en el 4 tercios, ¿no? ¿Alguien que lo haya resuelto le dio lo mismo? Bueno, entonces esta es la condición que debería cumplirse. No, creo que está bien. Les voy a dar un segundo. Sabemos que eso es 2a cuadrado dividido en 2 menos a la 3 dividido en 2 más. Vale, ¿Sí? estaría bien, por ejemplo, si yo digo que A elevado a como la primera área que nos dio, que es igual a un medio del área de la región que habíamos calculado antes y ahí sacará, o no se podría. Tú decís directamente decir como que la región debería ser igual a la mitad de esto. Sí. Claro, también es un camino, sí, es un camino súper factible. Porque como estamos trabajando con la misma región, claro, a elevado a 3 dividido en 6 debería ser igual a 4 tercios.
O sea, un medio de eso. En medio de eso. Sí, también es súper bien. Ya, buena. Bueno. Entonces nos queda que a a la 3 debería ser igual a 4 y por ende que a es igual a raíz de 4 partido en 3. Cata, ¿te dio lo mismo a ti que lo hiciste así? Aún no lo hago. Dame un segundo. Sí, obvio, está aquí. No se preocupen. ¿Alguien más lo hizo y le dio? Sí, da lo mismo con él, como ¿Sí? de la otra forma. Da lo mismo. Sí. Buenísimo. Ya. Entonces, ¿quedan dudas con el proceso? Lo que dijo la Cata es un súper buen, un súper buen camino porque pudimos calcular en la primera. Si es que en la primera no hubiésemos podido calcular directamente el área, entonces sí o sí tenían que ocupar este camino. Pero como ya lo habíamos hecho, no hay ningún problema. Súper. Vamos entonces con la 3. ¿O quedó alguna duda en esta, en la B? ¿No? Yo no tengo dudas. Ya. Gracias. Entonces vamos con la 3. Voy a mover esto para acá. Entonces, nos dice la región acotada por las parábolas y igual x cuadrado y x igual y cuadrado es rotada alrededor del eje x. Encuentra el volumen del sólido que se genera. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cómo se hace esto? Probablemente ya esto lo vieron hace no tanto. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo no me acuerdo mucho, pero creo que había que buscar el radio o algo así. Ya, sí, exactamente. Pero, o sea, bueno, en todos los métodos tenemos que identificar cuáles son los radios, pero lo primero que recomiendo es mirar esto. Sabemos que la función está siendo rotada, ¿sí? Está siendo rotada alrededor del eje X. ¿Qué método es el que ustedes utilizarían si ven que la región está siendo rotada alrededor del eje X? Y esto es solamente por un tema de facilidad. Todos los métodos se pueden ocupar para todos los problemas, pero siempre va a haber uno que sea más recomendable. Y siempre va a ser más fácil cuando estoy rotando alrededor del eje X o de alguna paralela al eje X, utilizar el método de los discos. ¿Ya? Y esa es una recomendación. Si ustedes quieren, pueden adaptar el ejercicio para usar otro método como casquetes cilíndricos, pero va a ser un poquito más complejo. Esto les asegura que es como el método más simple. ¿Y qué nos decía el método de los discos? Nos decía que íbamos a tener que, o sea, que el volumen era igual a una integral entre dos valores A y B, y lo que va acá adentro es, bueno, pueden ser una función o dos funciones al cuadrado menos g de x al cuadrado. ¿Sí? En el caso de que sean dos funciones. En el caso de que sea solo una función, entonces basta con poner a, b y aquí f de x al cuadrado. Y hay una tercera variación que es cuando estoy desplazada del origen. ¿Ya? Porque si, bueno, ahora no lo vamos a dibujar, pero si se dan cuenta en este caso, estoy rotando alrededor básicamente del i igual 0. Cuando no estoy rotando en torno a i igual 0, entonces va a haber una variación. La variación que se hace es, y esta ustedes ya, bueno, cuando vayan haciendo ejercicios se van a ir dando más cuenta, es de que si estoy desplazada, entonces los radios se desplazan. ¿Y cómo se desplazan los radios? Así. Entonces, por ejemplo, en este caso, este último caso que estoy dibujando,
que es el más clásico y probablemente el que los ejercicios que les van a aparecer en los controles o en las pruebas, van a ser no centrados en el origen porque se vuelve muy fácil el ejercicio. Y esto es si me dicen que estoy rotando en torno a un i igual k, cualquier k. ¿Sí? Ya esto es para que lo tengan en cuenta como un mini resumen, como una ayuda. Entonces, este de aquí arriba lo ocupo solo si es que i igual 0, y el de abajo es el que ocupo cuando i es igual a cualquier otro valor. O sea, cuando el eje no es en el origen, sino que está desplazado. Hacemos entonces ahora a calcular directamente cuánto va a ser. ¿Vale? ¿No le faltaría un pi multiplicado ahí en la función? Todo el rato, como que todo el rato me salta el pi. Sí, va el pi. Gracias. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Si quieren podemos graficar las funciones rápidamente. La primera función es x cuadrado. ¿Cómo va x cuadrado? Desde acá. Y la otra es y cuadrado. O sea, va así. Sí, esta, si quieren, la pueden escribir para que sea como más cómodo. Así. Pero saben que es lo mismo. Entonces, lo que estamos rotando alrededor del eje X, o sea, de y igual 0, es esta región de acá. Se va a mover así. Entonces, ¿cómo me queda la integral? Pi por la integral entre. ¿Cuáles son las intersecciones de las funciones? Eso es lo primero que tenemos que detectar. 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Este es 0 y este es 1. Entonces, en este caso X se mueve entre 0 y 1. Y adentro, ¿cómo van las funciones? Es el radio exterior menos el radio interior. Y en este caso, ¿cuál es el radio exterior? Esta de aquí es raíz de x, esta es menos raíz de x, y la amarilla es x cuadrado. ¿Cuál sería el radio de más afuera? Imaginen que eso está girando. O sea, el primer radio... Raíz de x. Exactamente, es raíz de x. Raíz de x. Y este va al cuadrado menos la otra función que va a ser el radio interior, que en este caso sabemos que es x cuadrado al cuadrado. Y ahí está listo, ahora solamente nos falta resolver la función, o sea, resolver la integral. Esto va a ser igual a pi por la integral entre 0 y 1 de x menos x a la 4 de x. Y estas integrales, o sea, esta unidad en particular, toda la integral que van a ver, siempre tiene integrales bastante simples, como que nunca van a tener que pensar tanto en las integrales. Lo más difícil es plantearlas, pero no tanto resolverlas. Siempre van a ser estas como elevadas a 2, a 3, a 4. Y esto si resolvemos y reemplazamos, nos queda 3 décimos. ¿Dudas con este 3 primer décimos ejemplo? pi, ¿no? Sale el pi. El pi. Todo el rato se me olvida el pi. A ustedes no se les puede olvidar en el control, lo van a tener malo. Así que tienen que ponerlo. 3 décimos por pi y aquí también me falta el pi. ¿Dudas? ¿Se entiende? Siempre hacemos radio exterior menos radio interior. Que básicamente es la misma lógica que seguimos en los otros ejercicios. Siempre vemos cuál es el que está más afuera y le restamos lo que está más adentro. Vamos con el último ejercicio de sólidos de revolución también. Con el 4. Hallar el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región plana acotada por las curvas y igual x cuadrado e igual raíz de 8x alrededor de la recta
x igual menos 1. Ya. Entonces, ahora que estamos girando en torno a algo de la forma x igual algo, recordemos que en el ejercicio anterior hicimos girar en torno a algo de la forma y igual algo. ¿Cuál es el método que utilizarían? El de los discos, ¿no? ¿No? Antes usamos el de los discos. De hecho, bueno, El de los Cascarones, ¿o cilindros. no? exacto, bueno, este tiene como muchos nombres, probablemente si lo buscan en un libro, lo buscan como el profe o en diferentes lados, les va a aparecer con diferentes nombres. Se puede llamar método de los cilindros, lo pueden encontrar, cilindros. Y los casquetes cilíndricos, casquetes. También lo he visto yo como el método de las capas. Así que si ven cualquiera de esos nombres, no se confundan, es el mismo método. Y el método, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cuál es la fórmula general? Si estamos girando en torno a un x igual k, eso significa en paralelo al eje y, antes estamos girando paralelo al eje x, entonces siempre vamos a decir que el volumen va a ser igual a 2pi, de nuevo voy a tener entre a y b, y ahora el desplazamiento se lo agrego a la parte con x, y por último tengo que restar las funciones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, esta resta de funciones siempre para este método representa de cierta forma la altura. Y esto es netamente una representación, no es que lo tengan que aprender así. Y esto de cierta forma representa el radio. Y si se dan cuenta, ustedes saben que en general el volumen lo podemos calcular geométricamente como 2πr por h, en algunos casos. ¿Cierto? Entonces, de esa forma se pueden acordar de cómo va estructurada más o menos la función. Entonces, representémosla gráficamente para imaginarla un poco mejor. Porque en este caso las funciones no son tan simples como antes. Entonces, tengo esta. Y bueno, la primera que tengo es x cuadrado, que yo sé que es más o menos así. Supongan que es una parábola, aunque me quedo con mucha punta ahí, ¿sí? Y tenemos la función y igual raíz de 8x. ¿Ya? ¿Saben cómo se comporta y igual raíz de 8x? Como una ola, ¿o no? Como para la derecha. De hecho, miren, pueden ver el anterior. Y antes teníamos y igual raíz de x. Y igual raíz de x es más o menos como así, pues como lo habíamos visto. En este caso la única diferencia es que tenemos un 8 y nosotros sabemos que las cosas que van acompañando siempre nos hacen que sea o más ancho, o más delgado, o más lejos del eje o más cerca del eje. En este caso nos quedaría algo más o menos, no tiene que ser perfecto, así. ¿Ya? De hecho, esta es mucho más pegadita al eje, esto es como algo así. Sus gráficas no tienen que ser perfectas, pero dándose cuenta más o menos de la estructura que tienen las funciones, van a empezar a sacarlas más rápido. Si quieren esta, bueno, no, sí que es más fácil. Y igual raíz de x. ¿Sí? Que si lo ven es lo mismo que esto. Y ustedes ya saben cómo es más o menos y cuadrado. Entonces ahí se pueden dar cuenta que va a ser mucho más pegadita al eje que en el otro caso. Y estoy girando respecto a x igual menos 1. Esa también es importante que la dibujemos. Supongamos que x igual menos 1 está por aquí.
Estoy girando en torno a esta. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos toda la función, tratemos, bueno, y esto nos va a quedar, lo voy a hacer con naranjo, esto nos va a quedar algo más o menos que va a girar hasta por acá. Aquí con eso. El punto es que se den cuenta de que cuando esto gira, se genera por aquí la otra parte. ¿Sí? Entonces me queda todo un círculo en medio del eje. Vamos entonces ahora con la integral. Me queda que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral entre. Encontremos las intersecciones entre las funciones. ¿Cuáles son en este caso? 4, ¿no? No, voy a poner acá. Este punto de aquí, ¿cuánto sería? 4. Bueno, y el otro es el 0. Entonces, ¿y cuál es este valor de acá? Nos falta este de aquí. ¿Cuánto vale x en la intersección? Recuerden que eso pueden hacerlo escribiendo x cuadrado igual esto. O como ya saben que y vale 4, si y es igual a 4, y esto tiene que ser igual a x cuadrado, entonces ¿cuánto vale x? 2. Exactamente. Y de aquí sacamos lo mismo que x es igual a 2. Bueno, a 0 y a 2. Entonces, en este caso sabemos que x se mueve entre 0 y 2. ¿Y qué va acá adentro? Y esta parte es un poco más compleja porque tenemos, bueno, sabemos que primero va x. Y lo que nosotros estamos tratando de capturar de cierta forma es el radio. ¿3? ¿Cómo? 3 sería el radio, ¿no? No. No, o sea, sí y no. Si nos damos cuenta, claro, la distancia más grande es 3, pero esto tengo que capturarlo aquí adentro. Entonces, ¿cuánto tendría que ser acá? De hecho, sí, está bien. ¿Cuánto tendría que valer aquí, sabiendo que, porque tú me estás diciendo el radio desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Que de hecho en ese punto sí es 3, porque sería 2 más 1. Pero en este punto cambia el radio, es un poco diferente. Tengo que encontrar entonces una función que me pueda representar el radio para toda la función, no solamente para el punto más grande. Y si nos damos cuenta, entonces ese sería más 1. ¿Sí? Porque ahí estoy tomando el radio exterior y le estoy todo el rato sumando 1, que es la distancia que tengo hasta el centro del eje de giro. De hecho está escrito aquí. En este caso, K vale menos 1, por lo tanto la fórmula me va a dar K más 1. Ese sería entonces lo que representa el radio de giro. Y de hecho verlo con el 3, como decían, es bastante fácil, pues si aquí tengo 2, ¿qué es lo que me estaría faltando para llegar hasta el eje de giro? 1 más. Entonces siempre va a ser x más 1. Y esto de acá recién representa el radio, de cierta forma, y lo que me estaría faltando entonces es representar la altura, que va a ser la resta entre las dos funciones. ¿Cómo podría representar esa altura? ¿Cuál es la función que va por arriba y cuál es la que va por abajo? Esta de aquí es y igual raíz de 8x, y esta de aquí es y igual x cuadrado.
¿Cuál va por arriba y cuál va por abajo? Sabiendo que ahora ya no nos estamos fijando en el radio, sino que nos estamos fijando de cierta forma en la altura. Entonces voy a mirarlo así. En ese sentido. Por lo tanto, la altura estaría representada por raíz de 8x menos x cuadrado de x. Y ahí tengo entonces planteada ya la integral que resuelve el volumen de esta figura que se forma. ¿Dudas con la integral? ¿Con cómo se plantea la integral? ¿No? Bueno, solamente tienen que saber poder, reemplazar los valores en la fórmula. Si la fórmula es solo una. Entonces calculemos esta integral, les voy a dar un minutito para que la calculen. Lo que les recomiendo en estos casos es siempre factorizar, o sea, multiplicar este por este, y después este por este y este por este. Y así nos van a quedar términos súper simples para integrar. Nos van a quedar puros exponentes. Mientras yo lo voy a ir haciendo paralelamente con ustedes. Y que no se les olvide el 2pi. Entonces esta integral nos queda como 2pi factor de 2 raíz de 8 por x elevado a 5 medios partido en 5 menos x a la 4 partido en 4 menos x a la 3 partido en 3 más 2 raíz de 8 por x a la 3 medios partido en 3. Y todo esto lo voy a tener que evaluar entre 0 y 2. ¿Dudas? ¿Sigues? No, ninguna. Ya, súper. Entonces esto nos quedaría igual a 152 pi partido en 15. Esa sería entonces la integral. Y ya vimos entonces los dos métodos. Hay un tercer método que no sé si lo alcanzaron a ver, que es el método de las secciones transversales. Me parece mucho que ese fue el primero que vimos. ¿Sí? Probablemente. Bueno, ese método no se utiliza tanto porque hay que pensar un poco más como en las funciones, hay que sacar diferentes áreas de geometría, pero estos son los métodos que yo recomiendo más usar. Al menos yo nunca tuve que usar por obligación el método de las secciones transversales. De todas formas, les voy a dejar el desarrollo de este último también con secciones transversales para que vean cómo se podría hacer. Y igual es un poquito más complicado. Pero eso sería la ayudantía de hoy día. No sé si quedó alguna consulta, alguna duda. Lo más importante que tienen que reconocer es que tenemos que usar el método de los discos cada vez que vamos a rotar en torno al eje X o paralelas al eje X. Eso significa siempre que rotemos un Y igual a algo. Si yo veo gira en torno a Y igual tanto, lo más probable es que tengan que usar el método de los discos. En cambio, si ven que tengo que girar en torno, o sea, si tengo que hacer algo de la forma X igual algo, entonces voy a aplicar el método de los cajetes cilíndricos. Voy a dejar de grabar.